Bueno, primero quiero agradecer a la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, a Silván, por hacernos parte de este evento. Aunque estamos en último momento coorganizando entre los dos, ha sido una iniciativa, una idea de Silván. Queremos agradecerle, me parece fabulosa la invitación, los panelistas, todo abre las puertas, creo, a lindos debates. En segundo lugar, saludarlos a todos ustedes, agradecerles por su presencia. Me parece interesante escuchar lo que decía Juan sobre que estamos en un auditorio extraño, ¿no? Mezclando cultura y tecnología. Generalmente no se juntan mucho, aunque creo que cada día más, ¿no? Estamos avanzando en eso. Son dos mundos, creo que tienen muchos encuentros. La temática del día de hoy era en realidad tecnologías libres para la producción y difusión cultural. Yo le voy a romper un poquito ahí el esquema al título, creo que no es importante, pero vamos a reflexionar, quiero reflexionar con ustedes las dos cosas, la cultura y la tecnología, las tecnologías libres sobre todo. Y quiero partir de la idea de historia universal. La historia universal, ese concepto, es casi una visión hegeliana, ¿no? De la historia de la realidad, es decir, lo concreto que deviene en lo absoluto, en una sola cosa, las particularidades constituyendo un solo objeto trascendental. Es lo que decía Juan, una rebelión contra las homogenizaciones sería rebelarse contra esa historia universal, contra esa historia hegemónica del mundo, que en general es vivir lo que viven las grandes potencias como si fuera nuestra propia historia, aunque forma parte de la nuestra, creo que no es lo fundamental. Y esta historia universal, esta idea de historia universal, este concepto, proviene desde la modernidad, desde que existe el capitalismo ha empezado a existir esta suerte de historia del mundo, donde una historia se impone al resto de las historias, a las historias que tenemos que contar y escribir cada uno de los países, cada una de las naciones, cada una de las sociedades. Sin embargo, hay una que se impone como si fuera la historia de todos, y eso tiene mucho que ver con la cultura. ¿Y cuáles son los centros que imponen esa su historia universal, que imponen la cultura hegemónica? Son los centros de producción tecnológica, casualmente. Van mezclados, van atados. Los centros de producción tecnológica es allá donde se producen las grandes transformaciones tecnológicas que permiten producir esas grandes películas taquilleras que llegan a todo el mundo, que Viviana nos comentaba que no deberíamos ver tanto eso, mirar otras cosas, pero ahí en esos centros culturales, en esos centros de producción tecnológica es donde se producen estas expresiones culturales también. Y ahí es donde entra el núcleo de la reflexión que yo quiero hacer con ustedes, y es la producción tecnológica como producción cultural. Yo sé que en su acepción más restringida la cultura podemos identificarla con el arte, con el cine, con la música, pero también la producción de tecnología es cultura, es parte de la cultura de una sociedad, es parte de lo que trae incorporado en su día a día, de lo que trae incorporado en las actividades cotidianas de las personas de esa sociedad. Entonces la cultura, la producción tecnológica, la tecnología es al mismo tiempo cultura y también produce cultura y transforma la forma en que producimos la cultura en su sentido o en su acepción más restringida. Porque la cultura es, decía Carlos Marx en una nota al pie del Capital, decía, la cultura es los brazos, los instrumentos con los que el hombre, la tecnología es, perdón, los brazos, los instrumentos con los que el hombre transforma la naturaleza. Con la tecnología es con la que damos forma a lo que nos rodea. Quizás es lo que nos diferencia de los seres, de los otros seres vivos. Somos capaces de transformar nuestro entorno. Este auditorio no existiría si no fuéramos capaces de transformar la naturaleza en sillas, en mesas, en atril, en presentación, en PowerPoint, en computadoras, etcétera, ¿no? La cualidad del hombre es esa, transformar la naturaleza a partir de la producción tecnológica. La producción de tecnología, y con tecnología no me refiero solo a hardware o software o computadoras, me refiero a máquinas, a industrias, a instrumentos, martillos, etcétera. Todos esos son instrumentos tecnológicos que nos permiten transformar la naturaleza. Y aun
Y contrario a lo que se cree, normalmente la tecnología no solo es ese instrumento que nos permite transformar la naturaleza, sino que en sí mismo porta un fin, tiene una finalidad incorporada a la tecnología. Cuando producimos un martillo lo hacemos con un objeto. Un ejemplo muy simpático es un libro, no sé, tal vez algunos lo han leído, no me acuerdo el autor, pero el libro se llama 1432, es decir, unos años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y en ese libro se relata cómo los chinos, un barco chino, viajaba con grandes inventos a través de los océanos, supuestamente para imponerse a las otras culturas. Pero el concepto chino de imposición frente a las otras culturas era llegar con estos grandes inventos, entregarlos en obsequio a los gobernadores de otros territorios y hacerlos aceptar que su cultura era superior. Que ellos digan, sí, lo que tú me has entregado yo no sé hacerlo, yo no conozco. Y se iban con esa misión de haber convencido a otra cultura de que ellos son una cultura superior. Nada más. No se imponían, no ponían esclavos, no dominaban a nadie, ni se imponían a nadie. Simplemente demostraban su superioridad cultural, según ellos. Años más tarde, bueno, ese mismo barco español llega al Mediterráneo, deja ahí muchos de estos obsequios al Papa y a otros reyes, entre ellos un mapa donde supuestamente estaba Sudamérica, entre ellos brújulas, instrumentos de navegación marítima, y supuestamente algunos de estos instrumentos llegaron a Colón y a otros, y con esos instrumentos o copias o réplicas de esos instrumentos llegan los europeos a América Latina, pero con otra finalidad, de imponerse, de colonizar, de someter y sojuzgar a las sociedades que existían en esos países. Entonces la tecnología cuando la producimos, cuando la utilizamos, porta una finalidad propia. Y las tecnologías en el capitalismo se producen para explotar al ser humano, para la explotación de un ser humano con el otro. Y curiosamente, en medio de esta vorágine del capitalismo, en esta su expansión universal, en lo histórico, en lo hegemónico, en lo político, en lo ideológico, en lo cultural y en todos los ámbitos, empiezan a surgir un tipo de tecnologías distintas, extrañas, raras, que son tecnologías libres. Tecnologías que le dan derecho a su usuario a conocer, a aprender, a apropiar, a utilizar, a darle su propio fin, a adaptarlo a sus necesidades. Creo yo que es el software libre la primera experiencia de este tipo, por lo menos con una definición legal de una licencia bajo la cual legalmente la persona está habilitada a todo eso. Antes de eso existía lo que es el dominio público, conocimiento de dominio público que cualquiera podía también aprovechar, pero podía no respetar la libertad del siguiente. Entonces empiezan a formarse comunidades de desarrollo. Decíamos el otro día con NIP, el software libre en sí mismo no sirve, es un pedazo de código, si lo miramos así, en frío. El software libre sirve cuando tiene una comunidad a su alrededor que aporta, que desarrolla, que critica, que corrige, que traduce, que amplifica, que fomenta su uso. Entonces lo que necesitamos son estas comunidades. La tecnología libre existe en torno a comunidades y creo que la cultura libre también. La cultura, si la vamos a compartir, si la vamos a enriquecer y si vamos a poder mostrar nuestra cultura para enfrentar a la cultura hegemónica, tiene que ser comunitaria. Y aquí es donde nos enfrentamos a la propiedad privada del conocimiento. Hacer del conocimiento humano, y no conozco yo máquina, instrumento, computadora que no le deba algo a los griegos o a Aristóteles, a la matemática de aquella época, que sin embargo algunas empresas, algunas personas apropian en este tiempo, ¿no? Entonces hay que enfrentarse a la propiedad privada del conocimiento, hacer del conocimiento una propiedad colectiva de la humanidad, a eso le llamamos descolonización del conocimiento, y hacer que su uso, el uso de la tecnología libre, pero también de estas expresiones, el compartir libremente estas expresiones culturales, el cine, la música. Ahí tenemos una organización aquí, creo que se llama Sobodaicom, algo así, no sé quiénes conocen, que se dedica a tratar de forzar la propiedad privada sobre la música, ¿no? Entonces, si ahorita ponemos una música de fondo, tendríamos que pagar una regalía para el cantante, no sé qué, ¿no? Bueno, contra eso, compartir la música con Creative Commons, bajo alguna licencia libre, permitir que la gente escuche lo que tú estás produciendo. ¿Para qué lo produces? ¿Para vender o para
expresar la cultura de un país. Hay modelos de negocios también en esos escenarios que se pueden adaptar para que tampoco el artista quede totalmente desvalido. Pero bueno, la idea es utilizar las tecnologías libres, estas tecnologías distintas, para transformar la forma en que nos insertamos en el mundo. El software libre, el hardware libre, etcétera, nos permiten insertarnos con nuestra cultura, con nuestra historia, romper esa historia universal y mostrar nuestra propia historia en ese contexto, insertarnos en el mundo de otra manera, mostrar otra cosa, transformar la tecnología para producir tecnología y cultura de otra forma que nos permita mostrarnos al mundo. Y si bien creo que esto no ha sucedido metódicamente, concienzudamente, creo que este proceso de transformación, 10 años que lleva en Bolivia, en términos culturales, ha reafirmado, ha consolidado una identidad local, una identidad propia, una historia propia y nuestro propio relato sobre nuestra historia en todos los ámbitos de la vida. Viviana nos comentaba, sí es cierto, los canales de televisión hacen realities, los canales de televisión imitan programas del exterior, compran franquicias, pero estamos inmersos en esta historia mundial, escuchamos lo que viene de afuera, vemos en el cable TV Culturas, pero también todos los canales que vienen en el paquete de afuera. Entonces empiezan a generarse simbiosis, pero creo que yo creo que nunca en la historia de Bolivia ha habido una fuerza tan grande de parte de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad, que empieza a permear todas las áreas. El reality al final termina teniendo algo de caporal por ahí, el otro programa de cocina termina teniendo una compañera de pollera cocinando, el otro programa ya no puede ignorar a las mujeres. Hay una fuerza social colectiva que viene de eso que ha sucedido desde el año 2000 en varios ámbitos, el mundo indígena, las reivindicaciones feministas, etcétera, que han ido calando en la sociedad, en todos sus ámbitos. Y yo creo que la televisión, la radio, etcétera, se han transformado radicalmente en estos años. La fuerza de la sociedad ha hecho que no puedas ignorar a los indígenas, que no puedas ignorar a las mujeres, que no puedas ignorar nuestra cultura, que no puedas ignorar lo que pasa en el Alto. Antes sí, parecía que vivíamos en otro lado, parecía que no importaba nuestra historia ni nuestra cultura. Hoy creo que cada vez más mostramos eso al mundo. A mí me sorprendió hartísimo esa entrada que hay en Buenos Aires, ¿no? Creo que es por estas fechas, no sé bien qué fecha exactamente, pero es una entrada que pasa por la Avenida de Mayo, la avenida principal de Buenos Aires, perdón, 9 de julio, perdón, la avenida más ancha, creo que tiene 20 carriles, ¿no? Y llena esa gran fiesta de los bolivianos en el exterior, llena esa avenida gigantesca y todo el mundo va a verla. Eso es algo que Bolivia nunca había pensado lograr y tal vez ni siquiera se lo propuso, sucedió, simplemente a alguien se le ocurrió bailar y terminaron bailando en el centro de Buenos Aires. Y creo que como latinoamericanos hemos tratado de construir cosas, así como TV Culturas, también Telesur, quizá remedando el modelo de CNN, pero a nuestra manera, con contenidos, con presentadores distintos, con noticias distintas, con documentales distintos, con exposiciones de nuestra historia y de nuestras historias particulares en América Latina también distintos. Hoy en peligro, si en Argentina quieren desaparecer Telesur, Brasil también probablemente quiera matar esa guaguita que había de la producción audiovisual, pero yo creo que van a surgir otros Telesures, no me da mucho miedo eso. Creo que lo necesario era lanzarse a que suceda de una vez, que podamos hacerlo por primera vez, perdamos el miedo y empecemos a hacer cosas distintas, cosas nuevas. Y creo que ese miedo lo hemos perdido. A nivel local, esos salones que existen en el Alto con una estética nunca antes vista, ¿no? Vamos a decir que es la estética indígena, ancestral, boliviana, no lo es. Son unos salones con una estética totalmente nueva que combina lo más moderno con lo más antiguo y que me parece espectacular, ¿no? Son unos salones impresionantes. Los cholets como una expresión, bueno, creo que no les gusta el término, pero sí se han llamado, digamos, comúnmente, pero también una arquitectura, una concepción arquitectónica, una concepción artística totalmente nueva y distinta, y esas expresiones van surgiendo. Quizá nos falta valorizarlas más, mostrarlas más, aunque han aparecido por sí solas, y quizá nos falta poner más conciencia, hacer de esto un acto consciente, hacer de todas estas cosas un acto más planificado, más riguroso, en mostrar, difundir, divulgar al mundo, y para eso podemos utilizar tecnologías libres.
al mismo tiempo que ojalá, y este es un paso más grande, podamos producir nuestras propias tecnologías para mostrar tecnologías libres al mundo. Un ejemplo es el que nos habla Nick de Optorn, un pequeño software hecho por argentinos que pretende mostrar una cosa, tiene el apoyo creo de... Bueno, él les va a explicar todo, pero una iniciativa muy local que permite mostrar que permite mostrar el mundo, ¿no? Que permite mostrar al mundo lo que podemos hacer los latinoamericanos en términos de tecnología, pero también en términos culturales. Esa era un poquito la reflexión que quería compartir con ustedes. Tengo una visión un poco más optimista de lo que se puede hacer. Comparto mucho con Juana, Viviana. Estamos logrando cosas que no se han logrado antes, aunque no sea así muy planificado, están sucediendo cosas inimaginables en nuestro país. Y esa visión de transformar el mundo, esa visión de mostrar nuestra cultura con un objeto, el vivir bien, etcétera, nos va construyendo una forma distinta de hacer cultura, de hacer tecnología, de hacer vida, de hacer país, de hacer patria, de ser Estado. Eso es lo que quería compartir. Gracias.